Bien, chicos, muy buenos días con todos. Te saluda el profesor Alor y vamos a empezar con la clase el día de hoy. El día de hoy vamos a ver el tema de áreas de regiones cuadrangulares. Bien. Tú bien sabes que los cuadriláteros se clasificaban en tres, ¿no? Los trapezoides, los trapecios y los paralelogramos, ¿no? Entonces, obviamente, lo tenemos que ver el área de esas tres figuras. Por ejemplo, acá tenemos un cuadrilátero convexo, un trapezoide es esto, ¿no? El área de un trapezoide es el producto de sus dos diagonales entre dos multiplicado por el seno del ángulo que hacen las dos diagonales. Sencillo. Así se calcula el área de un trapezoide. O un cuadrilátero convexo, y si es no convexo sería de esta manera, ¿no? Producto también de sus dos diagonales. A es una diagonal, B es otra diagonal. Lo mismo. Para un trapecio, bueno, sabemos que es base menor más base mayor entre 2 por la altura. Ahí lo tenemos. Ya por si acaso. Para regiones paralelográmicas, bueno, tenemos el romboide, el rombo, el rectángulo, el cuadrado. Área del rombo, o romboide, perdón, base por altura. Del rombo, producto de diagonales entre dos. Esto de acá es D, ¿ya? Se le llama D minúscula. No se olviden, por favor. Ok, Navarro, no te preocupes. Correcto, correcto, Ramírez, correcto. Se parece a la fórmula, ¿no? Del área, bueno, la fórmula trigonométrica. Bien, tenemos el cuadrado, obviamente lado al cuadrado, rectángulo base por altura. Fórmulas elementales, clásicas, ¿no? Bien, nada más, chicos. Eso sería todo. Vamos a la clase, digo, a la parte práctica. Ok, a ver, bien, ahí está. Pregunta número uno, ¿ya? Pregunta número uno. Bien, la pregunta número uno dice lo siguiente. Las diagonales de una región cuadrangular, ¿no? Las diagonales de una región cuadrangular convexa miden 7 y 8, ¿ya? Miden 7 y 8. Y determinan un ángulo de 30 grados, calcule el área de dicha región. Entonces tenemos una región cuadrangular. ¿Qué tipo de cuadrilátero es? No me dicen, pero yo debo asumir, no en su defecto, que es un trapezoide. Ese sería el tipo de cuadrilátero que tendríamos nosotros que graficar ahí en la pregunta número uno. Es un trapezoide, ¿no? Digamos que es el trapezoide ABCD, ¿ya? Entonces me dicen a mí que las diagonales de ese trapezoide las voy a marcar ahí de color rojo. La diagonal, una diagonal mide 7, ¿no? Y la otra diagonal mide 8, ¿ya? Entonces una diagonal mide 7 unidades y la otra diagonal mide 8 unidades. Y determinan, dice, un ángulo de 30 grados. Bueno, profe, ¿dónde es 30? Bueno, no importa, chicos. No importa dónde coloques. Ahí podemos colocar el ángulo alfa, ¿no? Que sería 30 grados. Nada. Bueno, si quisiéramos graficar, la gráfica sería más o menos así. Y como me piden el área de su región, bueno, sabemos que debemos multiplicar a las dos diagonales, ¿no? Dividirlas entre dos y multiplicarlas por el seno del ángulo que hacen las diagonales, o sea, por el seno de 30, ¿no? 7 por 8 entre 2 es 28, ¿no? Y tú bien sabes que el seno de 30 es un medio, ¿sí? Y esto obviamente sale 14. 14 unidades cuadradas. Eso yo podría decir que es el área, ¿no? Ese es el área de la región cuadrangular. Ya chicos, eso sería todo. ¿Alguna duda que tengan? Sencillo, ¿no? Bastante sencillo. Bien, bastante sencillo. Seguimos, seguimos. Pregunta uno, ya está.
Eh, seguimos. Pregunta número 2, a ver si podemos hacerla acá nomás. Por favor, mucha atención. AD es igual a CD. AD, allá, AD es esto, ¿no? AD dice que es igual a CD. Ambos miden 5. Ambos miden 5. Mejor en vez de colocarlo así, mejor lo voy a colocar de otra manera ya. Ambos dice que miden 5. A ver un ratito. O sea que este mide 5. Ya, este mide 5 y este de acá también mide 5. Ambos miden 5. Eso es lo que dice el dato del problema. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Luego dice, BC vale 2. Ya, vamos a BC, lo indicamos. El valor de BC vale 2. ¿Ya? Y luego me dice calcula el área de la región trapecial. Bueno, a ver, sabemos que para hallar el área del trapecio necesitamos la base menor y la base mayor. Bueno, valen 2 y 5, ¿no? Allá. Sería base menor más base mayor, todo entre 2 y todo multiplicado por ¿cuánto? Por la altura. ¿Quién es la altura? AB. Yo necesito saber cuánto vale AB. ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Ya? Esa es la pregunta. Bien. Ahorita lo que vamos a hacer es hacer un tracito. Desde C, yo voy a hacer un tracito aquí. ¿Ya? Y ahora yo hago la pregunta. Chicos, si yo hago este trazo de tal manera que aquí forme 90 grados, obviamente acá también sería 90 grados. Yo hago una pregunta, ¿cuánto valdría todo esto? 2. 2. 2, ¿no? Porque esa región A, B, C, bueno, si quieres llamarle D acá, no, E, no sería un rectángulo, ¿no? Yo ahora hago otra pregunta, ¿cuánto valdría ED? 3. 3, muy bien, y acá sería 90 grados también. Y entonces, ¿cuánto vale CE? 4. Claro, mira, cateto 3, hipotenusa 5, obviamente aquí el cateto sería 4. Y si C es 4, AB es 4, y ese 4 es la altura del trapecio. Pues. Aquí iría la altura del trapecio, que es en este caso 4. Ya está. Eso es todo, chicos. Si nosotros continuamos con las operaciones, finalmente el área sería pues 2 más 7 entre 2 por 4, y eso sale 14 unidades cuadradas. Y esa sería la respuesta para la pregunta número 2. ¿Ya? Bueno, ahora me indican ahí, profesor, ¿cómo sabe usted dónde colocar respecto de la pregunta 1, ¿no? ¿Cómo sabe dónde colocar el ángulo de 30? ¿Por qué lo coloca acá? ¿Por qué no lo coloca aquí? Da lo mismo, porque al final el ángulo, o sea, es el seno del ángulo que hacen las diagonales, ¿ya? O sea, da lo mismo. Da lo mismo que tú escribas 30, porque si acá es 30, acá es 150, ¿no? Y si tú colocas acá 150 grados, porque ese es el ángulo que hacen las diagonales, ¿cuánto es el seno de 150 haciendo reducción al primer cuadrante, que es el tema que hemos visto ayer? ¿A qué es igual el seno de 30, chicos? Según trigonometría. O el seno de 150, perdón. El seno de 150. 1/2. Claro, el seno de 150 es el seno de 30 y el seno de 30 es un medio, o sea, da lo mismo. Ya, por si acaso. Muy bien. Pregunta 1 y 2 ya está. ¿Alguna duda? Bien, seguimos. A ver. Pregunta número 3. Bien. La pregunta número 3 dice lo siguiente, ¿no? ED vale 3. Ya está. 3. DF mide 2. Listo. ¿Qué más? Halle el área de la región cuadrada ABCD. Y tú bien sabes que el área del cuadrado es muy fácil su fórmula, ¿no? El área de un cuadradito, pues es su fórmula, el valor de su lado elevado al cuadrado. ¿Sí o no? Lo más fácil del mundo.
Pero no contabas con la astucia de quien creó el problema, de que no te dan el lado del cuadrado. Pues ese lado del cuadrado te lo daban en primaria, pues en primero y secundaria, ¿no? Y ahí te daban el lado, y tú contento y feliz, lado al cuadrado, 5 al cuadrado, 25, ya está el área, ¿no? Ya este es el área. Pero acá no, pues, esto es Esparta, como quien diría, ¿no? Acá no te van a dar el lado del cuadrado. Tú tienes que usar todos los recursos que tengas para poder calcular el lado del cuadrado, y tienes muchos recursos si no lo sabías. No bien. A ver, como es un cuadrado, bueno, yo puedo decir que, bueno, digamos, si esto vale A minúscula, ¿no? Entonces este lado de aquí tendría que ser A más 3, ¿ya? Y luego, como me sugieren por ahí, profesor, complete ángulos. Me están Por escribiendo. semejanza. Claro. Y mira, si aquí es alfa, y aquí le coloco tita. Que vaya mi pantalla, ahora sí. Alfa 90, acá tendría que ser tita, y como bien dice su compañero, esto es semejanza de triángulos, profesor. Si tengo dos triángulos con dos ángulos en común, suficiente para la semejanza, ¿no? Obviamente, esos tienen tres ángulos en común. Alfa, tita, y 90 inclusive. Son semejantes los triángulos. Recientemente, bueno, no hace muchos capítulos hemos visto el tema de semejanza. Entonces yo puedo decir que el triángulo ABE es semejante con el triángulo EODF, ¿no? DEF. Son semejantes. ¿Qué se cumplía si dos triángulos son semejantes? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Alguien? Los ángulos tenían el mismo lado. Había una relación entre esos lados, ¿no? Eso de relación entre sus lados se le denomina sus lados homólogos, ¿no? Sus lados homólogos son proporcionales, recuerden. Por ejemplo, miren vamos a tomar a este como mi primer triángulo, ¿no? Y el de acá, pues mi segundo triángulo. Trabajamos con el triángulo 1. En el triángulo 1 a alfa se le opone A. En el triángulo 2 a alfa, ¿cuánto se le opone? 2. 2. Entonces digo, A es a 2, como en el triángulo 1 a tita se le opone A más 3. Y en el triángulo 2 a tita, ¿cuánto se le opone? A 3. 3. Y ya tengo una relación, y eso lo puedo resolver, ¿no? Producto cruzado. 3 por A, 3A, igual 2 por A más 3 sería 2A más 6. Y si resuelves eso, o 2A más 6, disculpen. Y si resuelves eso, el valor de A es 6. Y si A es 6, entonces el valor del lado del cuadrado sería 9, ¿sí? ¿No? Porque el lado del cuadrado es A más 3. Y ya salió, pues. El área del cuadrado es igual a 9 al cuadrado, es decir, 81. 81 unidades cuadradas. Ahí está, ¿no? Una aplicación de justamente el tema de semejanza de triángulos, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan? Muy bien, Valverde. Lo que me has escrito ahí es correcto. Bien, chicos, pregunta 3 ya está. Cámaras prendidas, ¿ah? Bien. Seguimos entonces a la pregunta número 4, chicos, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, por favor, levanten su manito, prendan su micrófono de preferencia. Bien, pregunta 4. Pregunta número 4. Dice lo siguiente. Bueno, en la pregunta 4. En una región rectangular ABCD, ¿ya? En una región rectangular ABCD, ¿qué pasa? BC, ¿ya? BC es el doble de AB. A ver, vamos a dibujar esa región rectangular de una vez, ¿ya? A ver, ahí está. Es una región rectangular A, B,
romboide. Rectangular, 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados. Dice que BC es el doble de AB. Mira, acá hay un dato. BC es el doble de AB. O sea, si AB vale A minúscula, BC vale el doble, 2A. Y dice que el perímetro de esa región es 24. Ah, fácil, pues, ¿no? Porque si aquí es A, significa que aquí también es A y esto de aquí sería 2A. Y como me hablan del perímetro, ¿no? El perímetro, tú sabes que es la suma de sus cuatro lados. Y la suma de sus cuatro lados sería 6A. Pero por dato, el perímetro es 24. Eso significa que A valdría 4. Y si A vale 4, significa que este lado es 4 y significa que este lado es 8. Y como me piden el área, ¿no? El área de la región rectangular, bueno, el área de un rectángulo es base por altura, ¿no? Base 8 por altura 4. Nada más. Eso es todo, chicos. ¿Alguna preguntita que tengan? Eso es todo, facilito. Muy bien. Eso es todo entonces, chicos. Pregunta número 4 ya está resuelta. Bien. Pregunta número 5. Borramos lo que está en pantalla ya. Bien, pregunta número 5. Dice, en una región romboide, dos de sus lados miden 10 y 7. Vamos a dibujar entonces nuestro romboide, ¿ya? A ver, chicos, un ratito. Tenemos un romboide. Vamos a dibujar un romboide. Bueno, más o menos así. Más o menos, ya, ya está. En una región romboidal, romboide, ¿no? Sus lados miden 17. Bueno, ya, el lado más grande, 10, y acá 7. Y una de sus alturas mide 9. Ya, una de sus alturas. Es que recuerda que se pueden trazar dos alturas. Bueno, esta sería una altura, la de rojo, y otra altura que podría trazar sería la de verde, que sería esta de acá. Entonces, yo hago la pregunta. A ver, estudiante de cuarto de secundaria, con una amplia experiencia en solución de problemas geométricos, trigonométricos, algebraicos, aritméticos, ¿no? De razonamiento. Dime, ¿cuál de las dos debería ser 9? ¿La de rojo o la de verde? Verde. ¿Lo de verde? La de verde. ¿Por qué no puede ser la de rojo? Porque si ustedes me dicen verde, debe haber una explicación. ¿Por qué no puede ser la de rojo 9? ¿Por qué esto no puede ser 9? La hipotenusa sería menor. Claro, ese es el razonamiento, ¿no? Porque si aquí es 9, ¿cómo la hipotenusa va a ser menor que el cateto? Eso es imposible. Siempre la hipotenusa es el lado mayor de un triángulo. Entonces concluyo de que no puede ser 9 ahí. El 9 es el de acá. ¿Sí? Y obviamente este es 7, ¿no? Los lados opuestos en un romboide son de la misma longitud. Y para hallar el área de un romboide simplemente es base por altura, ¿no? El área de un romboide es base por altura. En este caso mi base es 7 y la altura relativa a esa base es 9. Eso es todo. 63 unidades cuadradas. Chicos, ¿alguna pregunta? Entonces, esta pregunta es tramposa, ¿no? Cualquiera, no, 9. Pone 9 acá, 9, la base 10, altura 9, 90, ya está ahí. Pero no contabas que había una acepción acá, ¿no? Con respecto a este 7 que ves aquí. Muy bien. Entonces, 63 es la respuesta correcta. Pregunta 6. Seguimos. Pregunta 6. ¿Ya? Pregunta 6. Bien. En el caso de la pregunta 6 dice lo siguiente. En una región rombal, cuando dice rombal se está refiriendo a rombo, pues, ¿no?
en una región rombal. A ver, vamos a dibujar rápidamente un rombo, ¿ya? A ver, ahí está un rombito. Ahí está, más o menos así, chicos, ¿ya? Ya está. Dice, el ángulo A es 74. Bueno, vamos a decir que este es el rombo A, B, C y D. Y dice que el ángulo A es 74. Este ángulo es 74, ¿ya? El perímetro es 20. Chicos, si el perímetro es 20, bueno, recuerda que todos los lados del rombo miden lo mismo. ¿Cuánto vale cada lado del rombo? 5. Ajá, acá es D, ¿ah? Por si acaso este es D. Ah, ANCD decía, ¿no? Yo le había puesto otra cosa. ANCD. ANCD. Ya, listo. Listo, entonces el lado del rombo sería 5, ¿no? Cada lado mediría 5, 5, 5, 5. Ya, bueno. Bueno, ese 74 que ves ahí, vamos a hacer lo siguiente, porque a mí me piden el área del rombo. Para llegar al área de un rombo yo necesito sus diagonales, ¿no? Porque el área de un rombo es el producto de diagonales entre dos. Entonces yo voy a hacer estos trazos. ¿Sí? Y tú sabes que las diagonales de un rombo se cortan de manera perpendicular. Como todo este ángulo de acá era 74, la diagonal de un rombo es bisectriz. 37 y por acá 37. Pregunta, chicos, si aquí es el punto F, digamos, ¿cuánto vale Fn o NF? 3. 3. Fd 3. 3. también porque las diagonales se cortan en su punto medio. AF 4. 4 y FC 4. 4. Y como me están pidiendo a mí el área del rombo, el área de la región rombal, el área de la región rombal sería producto de diagonales entre dos. Una diagonal es la diagonal ND, la cual mide 6, y la otra diagonal es la diagonal AC, la cual mide 8. Y todo esto entre dos. Y esto es 24 unidades cuadradas. Queda. Ya, pregunta 6, ya está. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente que todavía tenemos tiempo. ¿Ya? Borramos lo que está en pantalla. Bien, a ver, vamos a la pregunta 6. Ah, ya hemos hecho las 6. Las 7 no las voy a hacer, chicos, ¿ya? Acá está medio raro. Acá dice que 6, acá 5, acá 10. Está medio confuso esto, ¿ya? Respecto de las posiciones del 5, 6 y 10. No lo voy a hacer. Vamos a la 8 rápidamente y creo que con la 8 terminamos. ¿Ya? Pregunta 8. A ver, pongan mucha atención, por favor. ¿Ya? Bien, dice así. Dice así. Dice, un ratito, por favor. En la figura, BC es paralelo a AD. Si BC es paralelo a AD, entonces estamos hablando de que ABCD es un trapecio, perdón. ¿Ya? Luego dice, BC es el doble de AE. BC es el doble de AE. O sea que si esto es A, esto de acá sería el doble, 2A. ED vale 6. ED vale 6. Y las regiones A, B, C, E, o sea, esta región de acá, la región 1, y la región CDE, la región 2 son equivalentes. Significa entonces de que el área de 1 es exactamente igual al área de la región 2. Eso es lo que significa, ¿ya? Bien, luego dice, calcule AE, o sea, calcula A. Esa es la pregunta. Fácil, fácil, fácil. A, B, C, E es un trapecio, chicos, ¿ya? A, B, C es un trapecio. Y bueno, la región 2 es obviamente un triángulo, ¿no? Entonces, tú sabes que para hallar el área de un triángulo necesitas ¿qué cosa? La base y la altura. La altura es esta. Pero esta altura que estoy dibujando aquí es justamente la altura también para el trapecio, ¿no? O sea que lo bueno es que trabajamos con las mismas alturas. Bueno, a ver, el área 1 es un trapecio. Fórmula del trapecio. A ver, ¿cuál es la fórmula del trapecio, chicos? Semisuma de bases por altura. Ajá. Base menor más base mayor
todo entre 2 y todo multiplicado por la altura del trapecio, la cual es h. Y el área de la figura 2, base por altura entre 2. La base del triángulo 6, la altura del triángulo es h y todo esto entre 2. Aquí puedo simplificar 2, puedo simplificar h. A más 2a es igual a 6, o sea, 3a es igual a 6. Y finalmente el valor de a sería 2. Nada más. Eso es todo. Ya, facilito. Pregunta número 8. ¿Alguna duda, pregunta? Queda. Áreas equivalentes, a eso se refiere, ¿ya? Que son regiones que tienen el mismo área, ¿ya? Muy bien. Y la pregunta 9, por si acaso, es una pregunta que se resuelve con semejanza de triángulos. La 10 también con semejanza de triángulos, ¿ya? Por si acaso. Muy bien, chicos. Bueno, ahí nomás vamos a quedar, chicos. Ya nos gana la hora. Vamos a avanzar un poquito con la 11, a ver, ¿ya? Para dar esa sugerencia al menos de la 11, ¿no? Bueno, a ver, BE dice que vale 6, EC dice que mide 4, calcule el área, dice, ¿no? Tenemos segundos nomás. Mira, yo tomo un centro acá, trazo, trazo, ¿ya? Tú sabes que si del centro tú trazas una cuerda que corte un radio que corte la cuerda de manera perpendicular, entonces se forma un ángulo de 90, ¿no? Y toda la cuerda se divide en dos regiones iguales, 3, 3, 3, 3, ¿sí o no? Nada más. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Ah, ya, pues. Quedamos, chicos.